todos, ¿cómo andan? Hoy tenemos Back to Back Talks con Ezequiel Arias. Venimos esperando hace bastante esta charla. El Back to Back Talks número 54. Hola Eze. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, amigo? Todo tranquilo, acá escuchando un poco tu música, tu playlist. Linda música elegí. Un poco de todo. Elegiste muy buena música, ahora le podemos hablar un poquito de eso también y la vamos a compartir con la gente. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo viene todo ahí en Córdoba? ¿Anda bien? Se escucha bien, ¿no? ¿Cómo? Porque vos sabés que tengo internet medio malo, porque me acabo de mudar. Y se escucha bien. De una. Sí, ahí se cortó un poquito, pero vamos a rezar porque ande. Dale. ¿Vos me escuchás? Sí, Sí, yo te escucho, joya. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo viene todo ahí en Córdoba? ¿Activaron un poco las fiestas? ¿Arrancaron, parece? Sí, ahí está arrancando todo de a poquito. Ahora habilitaron los DJs en los bares, por lo menos. Que eso acá todavía no se podía, no había ningún musicalizador podía estar presente en un bar. Así que algo de a poquito empieza a haber una luz en el camino, digamos. De una. Ya estamos un poco cansados, ¿no? De estar en casa. Está difícil. Sí, está difícil, son muchos meses, pero bueno, cosas que nos ha tocado y bueno, creo que más ahora hay que hacer esta vuelta lo más responsable posible, creo, ¿no? Como para intentar De una. volver a tener ¿Cómo otro la ritmo llevaste o vos? lo que sea, y creo que hay que seguir cuidándose. De una. Eh, Bien. ¿Cómo la llevaste? ¿Estuviste produciendo? ¿Qué estuviste haciendo? Bien, dentro de todo bien. Estuve produciendo mucho, aproveché también para dedicarme un poco también a profundizar por ahí los estudios y investigar un poco más los sintes, el piano y nada, dedicarle más tiempo por ahí a otra parte, de otro aspecto de la producción, no tanto solamente estar haciendo tracks y tracks y tracks, sino por ahí poder meterme en otro lado. De buena. ¿Estás estudiando armonía? Un poco de teclado. Sí, bueno, justamente con el piano vengo hace ya 7, 8 años, creo que vengo dándole sin parar, digamos, practicando. Bueno, estuve tomando clases de composición, de armonía, y sí, creo que es algo fundamental más que hacemos, que hago yo, realmente algo. De buena. ¿Vos cómo arrancaste en la movida de la música, digamos? Más allá de si al principio no era electrónica, ¿cómo te metiste en esto? Y a ver, o sea, la música me acompañó de chico siempre. Eh, Desde muy, muy chico ya mi vieja me acuerdo que me hacía escuchar Vangelis, música también medio volada, así como para meditar. Y siempre fue como un compañero de vida bastante presente. Eh, ya, no sé, a los 6 7 años ya me compraban CDs, escuchaba mucho. Al principio escuché los Red Hot, llegué a escuchar los Backstreet Boys, también de todo, de todo. Y después, sí, y creo que el momento más importante con la música fue a eso de los 12 13 que tuve una época medio heavy metal, escuchaba Slipknot. Bueno, Slipknot creo que fue de lo que más fana fui en esa época y eso me invitó a escuchar, después a meterme un poco en el rock progresivo, que empecé a escuchar Led Zeppelin, Pink Floyd, también a esa edad, 12, 13 años.
y eso como que me llevó directamente a la electrónica. O sea, creo que lo que me llevó más que nada fue Led Zeppelin. Led Zeppelin me hacía comer un viaje que escuchaba los discos enteros y empecé a escucharlo de principio a fin, digamos, que eso fue lo que por ahí me invitó después a escuchar electrónica. De una. Tiene unos discazos Led Zeppelin. Tremendo. ¿Tu favorito de Led Zeppelin? A mí me gustaba mucho el 4, ¿Cómo? el 2 y el 4 me gustaba. De Led Zeppelin me gustaba mucho el 2 y el 4. ¿Cuál tenés de favorito vos? A mí había un DVD que sacaron que hacía, que se llamaba The Song Remains the Same, que es del mismo disco, que hacía era como un video medio lisérgico de ellos tocando todos temas de y entraban también, creo que el disco 2, el 3 y el 4, porque eran todos como shows en vivo. Y era todo como una unión de todos temas en vivo, más fragmentos de ellos medio así en tour y qué sé yo, medio volado, con todas como imágenes así medio lisérgicas de ellos, de tour, digamos, y ese video, que es un DVD que me lo había comprado, no sé, lo habré escuchado 1000 veces. Está bárbaro. Es una bomba eso. Che, y cuando, o sea, ¿cómo te metes igual, más allá de que esa música por ahí al ser progresiva te llevó como a la electrónica? ¿Cuándo? Porque me imagino a los 13 años no, o sea, ¿cómo tenías acceso a la música electrónica cuando eras chico, digamos? Y tuve suerte de que teníamos la hermana de un amigo mío, que se llama Iñaki, que es uno de mis mejores amigos que tengo de la infancia, ya nos conocemos desde que teníamos 2 años, que él está viviendo ahora, está en Europa, en Barcelona. La hermana de él era DJ y siempre como que frecuentaba o iba a fiestas, qué sé yo, y ella como que nos empezó a mostrar, nosotros le sacamos discos, nos mostraba la música que metía y que escuchaban. No sé, me acuerdo de hasta CD que, no sé, de verano del 98, que eran mix de temas que escuchaban en los boliches, de electro, ponele, o De esa una. onda, medio EDM, por ahí. Y ahí ya empecé a escuchar, creo que teníamos 13 años, ponele. Empecé a escuchar la electrónica en sí y nos empezamos a meter más de lleno. Y bueno, en Bariloche, yo que soy de Bariloche, en Bariloche nosotros los residentes tenemos, o sea, los boliches a donde van todos los egresados, los tenemos ahí, digamos, todo el año y de chico podías meterte a los boliches, ya a los 15 años por ahí podías entrar a esos boliches. Y a esa edad ya empezamos a ir a los boliches y a siempre ir acuerdo, no sé, la pista de Cerebro, que tocaba Diego Roca o Nito Cano, escuché a Romina Con, Spitfire, y éramos chicos, teníamos 16 años, 15 años. Claro. Y ahí ya me encantaba, o sea, siempre desde chico prefería irme a la pista electrónica que ir a la pista de cachengue. Todos mis amigos iban a la pista de cachengue y nosotros con Iñaki nos íbamos siempre a la pista de electrónica. De una. Y Y después te ahí fuiste, empecé. ¿a qué edad te fuiste, digamos, a Córdoba y por qué te fuiste a Córdoba? ¿Qué fuiste a estudiar? Bueno, ahí cuando terminé el colegio, yo terminé el colegio a los 17. O sea, llegué acá a Córdoba teniendo 17 y cumplí los 18 acá. Y me vine a estudiar cocina. Yo soy cocinero, soy chef profesional, digamos. Mirá vos, A mí me gusta me decir sorprendiste que con soy eso. cocinero. ¿Qué? Qué bien. Me sorprendiste con esa, buenísima. Sí, hay mucha gente que no lo sabe. Ya lo dije un par de veces igual, De una. pero sí, que no lo sabe. Buenísimo. Y vine a estudiar para chef. Me recibí,
de la carrera de chef profesional y después hice un posgrado en cocina internacional y después hice una maestría en pastelería. Y trabajé muchos años de eso, es más, hasta hace creo que 4 años que dejé de trabajar de todo eso para dedicarme a la música nomás. Mira vos. Y a nivel estudio de música, ¿cómo te fuiste metiendo, digamos? Y bueno, de chico, volviendo ahí cuando tenía 14, 15 años, tenía algunos amigos que tenían bandas y de rock, así rock medio punk por ahí, así. Eh, y ahí me empecé a meter por ahí a tocar la guitarra, todo muy de oído igual, ¿no? Y nada estudiado. Eh, y después en la escuela siempre nos daban la posibilidad de elegir o plástica, digamos, artes plásticas o música, y bueno, de chico siempre elegí música. Y ahí aprendí a tocar la flauta, a tocar el órgano, a tocar la guitarra, después más grande el piano. Y como que nunca le di mucha bola, porque siempre yo veía la música como algo que hacían los otros, digamos, y me gustaba mucho disfrutarla, pero no sé si es una cuestión social o qué, pero era como que veía que podía yo hacerlo o estudiarlo o ponérmelo a crear, digamos. Eh, Así que siempre como que fue algo muy de hobby, siempre muy fanático, pero no para estudiarlo o hacerlo yo. Bien. ¿Y cómo Hasta empezaste, que, digamos? O sea, ¿cuándo te pegó el bicho ese de decir, bueno, me pongo a probar cómo es esto? claro, y cuando vine acá o sea, empezamos a ir acá llegué a Córdoba y fui a la primera fiesta que fui a ver a Saya al Orfeo, fue una locura, o sea, fue una fiesta, nunca había habido una fiesta para más de 1000 personas, creo. Que acá era una fiesta, había 4000 personas, supongo, por ahí. Eh, Tremenda el sonido, y ahí como que empecé a flashear de decir, bueno, realmente me gusta la electrónica, no era que solamente me gustaba escucharla, sino que... Y ahí me empecé a meter como, me iba a mezclar de hobby, de DJ, y siempre como de hobby, todo de hobby, como te decía antes, nunca me había interesado por estudiar en sí. Y creo que en el 2011, 2012 me fui a México a trabajar de cocinero y estando allá con un amigo que conocí que vive allá en México, es un chabón muy grosso como persona, o sea, una persona muy, muy interesante de todo lo que sabía y las formas que tenía para hablar y explicar. Una vez estábamos en la casa de él y yo estaba poniendo música así, hinchando los huevos y me dice, che, ¿y vos por qué nunca te dedicaste a esto? Que sos, o sea, a él le gustaba, me decía que yo era muy bueno, tocando, qué sé yo. Y, y no sé, empezamos a hablar y tuvimos una charla medio profunda, ¿viste? Como que él se ponía, siempre te hablaba muy profundo, era una persona que tenía las energías, qué sé yo. Y bueno, me terminó convenciendo, digamos, entre comillas, de por qué nunca lo había hecho, por qué nunca me había puesto a estudiar música, por qué nunca me había puesto a hacer música, por qué nunca había querido ser DJ. Y volví de México y lo primero que hice fue llamarlo a Kevin Licerna y me fui directamente para Buenos Aires, de producción, digamos, que duró más o menos 2 meses con Kevin en Buenos Aires. Y después me volví para acá, para Córdoba, y apenas llegué empecé a estudiar piano, composición, armonía, y ahí ya empecé, me metí de este. Bien. ¿Te viniste a Buenos Aires, digamos, a estudiar con él? ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo era estudiar con Kevin? ¿Cada cuánto hacían las clases? O sea, bien. Sí, o sea, yo siempre fui muy fanático de Kevin, era ese momento que Kevin estaba como, bueno, soy
muy fan de Mm. Hernán, y me acuerdo que Hernán le ponía un montón de tracks a Kevin. Yo siempre le escribía a Kevin por Facebook, así de fanático, de que me encantaba la música que hacía, y le pregunté y le digo, mirá, me gustaría aprender, no sé si vos estás enseñando, qué sé yo, y me dijo, sí, yo estoy dando clases, y me había propuesto de hacerlo por Skype primero, y yo justo volvía de México y quedaba en Buenos Aires, y dije, bueno, me quedo un mes, 2 meses en Buenos Aires para hacerlas presencial, porque yo quería ir y conocerlo a Kevin, y tener las clases presencial. Digamos que hace un par de años atrás esto de la virtualidad no estaba tan como ahora. Claro, era una locura. Claro, me decía eso y yo decía, no, ¿cómo voy a aprender por Skype? No voy a entender nada. Claro. Así que me quedé ahí en Buenos Aires y hacíamos creo que 3 o 4 clases por semana, o sea, era medio intensivo. Yo iba a la casa de él, me acuerdo que vivía creo que en Núñez, cerca de la cancha de River, y iba 3 o 4 veces por semana, iba a la casa de él y empecé a, iba con mi compu, él me enseñó todo la base, la, Vos no en ese momento no sabías ni siquiera abrir el live, digamos, o sí, o tenías una idea. y en México había conocido un amigo que es un gran amigo también, se llama Martín Berger, no sé si lo ubicás, que es No lo conozco. productor, él Ah, es de Uruguay, creo, y está viviendo en México hace varios años. Y, y él ya me había tirado una noción, yo había empezado como a armar algo, pero nada, no sabía nada de mezcla, no sabía nada de composición, no sabía, era todo muy básico. bien. Y ahí salieron tus primeros tracks, digamos, salieron después de ese curso, me imagino. Entonces. Sí, el primer tema que hice, bueno, en realidad el primer tema que hice fue lo hice así como a las apuradas, que fue, lo terminé antes de hacer el curso con Kevin, y, y nada, el tema salió después de que yo haya hecho el curso con Kevin y después de los tracks, de los primeros tracks que había hecho ahí con Kevin, sonaba horrible, me acuerdo, que lo tengo ahí, o sea, está en mi página de Discord, todo. Eh, de lo cual no te digo que me arrepiento, pero sí me gustaría poder sacarlo porque no me gusta. Remezclarlo. Pero bueno, cosas de las que uno aprende a medida que va en este camino, ¿no? Y, Obvio. y sí, si no me equivoco, el primer tema que hice, que lo terminé de cerrar ahí con Kevin, fue el primer tema de Hernán, De bueno. que Y fue después de eso, digamos, cómo sigue tu carrera, digamos? Como productor y como DJ, como que van medio de la mano, empiezan a ir de la mano o te empezás a dedicar más a producir. eh, sí, en realidad fue como productor, digamos, lo que me impulsó la carrera fue siempre como productor. No, como DJ era muy difícil hacerme un lugar, no, nunca fui una persona por ahí de... A mí siempre me decían que había que salir y hacer lobby y hablar con la gente, con los promotores. Eh, y la verdad que nunca me salía eso, me costaba. Claro. Entonces dije, bueno, yo me pongo a hacer música y si en algún momento sale, sale, harán, supongo, no sé. Y pasó eso. O sea, empecé a hacer música, o sea, yo trabajaba bastante y le dedicaba muchísimo tiempo, o sea, dejé de salir, dejé de hacer un montón de cosas y lo único que hacía era trabajar y volver al estudio y mi trabajo no lo quería dejar porque era lo que me sostenía y encima me ayudaba a poder empezar a armarme el estudio, a comprarme placas de sonido, a comprarme los monitores. Eh, y nada, de a poco, o sea, a partir de eso entendí también que no era una cuestión de hacer un montón de música, sino que había que hacer música buena, de saque, ¿no? Eh, a partir de ese error que tuve, de que el primer tema... Eh, y Como que sí, después de eso, o sea, hasta que el tema no estaba que te volvía loco, o por ahí
que no te gustaba al 100% no lo lanzabas, digamos. Claro, sí, no solamente eso, sino que intentaba de que realmente sea una bomba. Antes buscaba mucho eso del club, que sea mucho, muy música de club, que reviente todo, ¿viste? Claro, Eh, y sí, quería eso, quería que la música que saque sea la mejor que pudiera hacer, digamos, en ese momento. Que es lo que sigo haciendo igual. Eh, pero bueno, como que al principio uno medio que como que la adrenalina de saber o empezar a plasmar tus ideas en música como bastante importante, digamos, porque es como que vos querés hacer y hacer y hacer y hacer, y hacer más tracks y sacarlo y mostrarlo, que es como que vos querés mostrarte, pero yo creo recientemente, digamos, que en realidad hay que hacer, pero elegir qué vas a mostrar, porque es una carta como muy personal para mí cuando vos sacás música en público, es algo muy personal, entonces creo que realmente está bueno pensar todo lo que venís sacando y qué vas a presentar, porque es como una carta de presentación, digamos. tal cual, tal cual. ¿Y cómo te metiste, digamos, en los sellos? O sea, me sacaste música en muy buenos sellos, digamos. ¿Cómo fue como la historia del S metiéndose ahí en diferentes sellos? Mm. Eh, y fue lo que me gustó a mí fue que fue bastante orgánico, digamos, no fue algo como que estuve ahí constantemente enviando mails y demos y quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Es más, la gran mayoría de los sellos grandes en donde entré no fueron porque yo insistía en demos, fue como que logré crear un vínculo antes con el label o con el manager o con algún DJ importante que esté dentro del label y esa persona directamente me hacía el contacto o directamente me decía o mandar música por el label. Que creo que eso es algo que también está bueno para que otros productores lo vean de esa forma también. Cantidad de productores que hay y cantidad de labels que hay, no es muy fácil que un label escuche un mailing de un demo al 100%, sino que yo creo que va más por buscar entablar redes o una relación un poco más eh, firme, digamos, con la gente que trabaja en el label. Y Tal bueno, cual. particularmente con Sudbit, que fue el tanto más grande que hoy eh, o sea, a Hernán ya le venía mandando música hace un tiempo y le pedí si podía hablar con el Tano para empezar a mandarle música al Tano también y fue así, no fue que che, quiero esto para Sudbit, no. Y una vez mandé música nueva de Hernán y Tano me dijeron, esto armamos el primer EP. Pero bueno. Nunca preparaste música, digamos, de algo de decir a este le puede gustar a este sello, por eso se lo mando ahí, digamos. Siempre entraste por el lado de estar en contacto con los DJs y de compartirle música y que ellos te llamen. Está bueno eso. Sí, sí, también creo que también está bueno porque no te encasillás vos tampoco como productor, no decís, bueno, voy a hacer música para tal DJ, sino que directamente haces música, digamos. Tal cual. Y después es como que se va dando. Por ejemplo, me acuerdo con Suara, que yo jamás en mi vida me hubiese imaginado que iba a sellar en Suara. O sea, Suara Eso te es iba a el primer... preguntar, que es como rarísimo también, ¿no? Sí, y lo más sorprendente de todo es que a mí me habló Iván, que es Koyu, el owner del label, y me dijo que le gustaba mucho la música que estaba haciendo, que le gustaría poder incluir algún track mío en el label, que, que ellos, yo en Suara salí en un compilado, bueno, en dos compilados que se llama After House, que es como hacen algo totalmente, no totalmente distinto, pero una visión un poco distinta a lo que suelen sacar. Eh,
Y me invitó él a armar música, o sea, me dijo, armame algo y mándamelo, y le mandé un track y entró de una, o sea, me dijo, me encanta. Perdónese, pero ahí nos están diciendo como que se escucha medio mal. Yo te escucho bien, pero no sé. No, bueno, ese, quedamos ahí un poco en lo de Suara, en la historia de Suara. Ah, bueno. eh, bueno, nada, sí, eso fue Iván que me habló por Facebook encima, me acuerdo que me habló y yo no sabía que él se llamaba Iván y me habló desde su Facebook personal y me dijo, hola Ezequiel, soy Iván Coyu de Suara y se me presentó, me dijo que le gustaba mucho, me acuerdo que me dijo que le había gustado mucho Passenger de mi último EP en Sudbeat en ese momento y que le gustaría que haga algo así, o me dijo algo de tu sonido para que me envíes para el label, y me contó que tenían el proyecto, fue el primer varios artists que hicieron así de una onda más melódica en ese momento. Y le envié a Airwave, que fue el primero que sellé ahí, y le encantó. Y bueno, después al año siguiente me pidió más música para el mismo lanzamiento y hicimos una collab con Emi Folgari y Martín, con Interaxis, y ahí sellamos el segundo track. De una. ¿Qué sucede cuando firmás ahí con un sello de esas dimensiones? Como Sadvid o como Suara o Replag. ¿Qué es lo que sucede? Y al principio es una locura, es más, hasta el día de hoy, o sea, cada vez que tengo un lanzamiento importante, es una alegría muy grande. A medida por ahí que uno va trabajando y conociendo más labels y más gente, por ahí empezás a darte cuenta de ciertas cosas, como preferir o preferencia, decir, bueno, la verdad que prefiero trabajar con este label o con este otro, o con esta gente que con esta otra, pero nada, es como un reconocimiento a tu música, porque los labels que son grandes son plataformas muy amplias y muy buenas para que vos puedas mostrarte, digamos, que tu música tenga más recepción, que eso por ahí es lo que al principio más cuesta, ¿no? De que uno sea escuchado, digamos, uno a uno sea escuchado. Entonces, nada, cuando tenés la oportunidad de sellar en un label tan grande o con tanta masividad o tanta difusión que puede llegar a tener, es como una satisfacción muy grande para uno como músico. Tal cual. ¿Qué es lo que sucede a nivel, ponerle, para ponerlo así en la mesa, digamos, te empiezan a llegar mensajes, tu música se empieza a escuchar por varios lados? ¿Cómo hacen los lanzamientos los sellos grandes? Eh, sí, sí, básicamente es eso, que por, por ahí no es que lo ves al toque, ¿no? No es que sale tu tema y ya, pum, pum, pasa todo y sos famoso, y no, no es así, no pasan esas cosas. O sea, no en mi nivel por lo menos, no soy, no sé, Paco Amoroso, Catriel, que tienen millones de seguidores. Nosotros somos por ahí más chicos, qué sé yo. Pero sí, yo lo veo por ahí como algo a largo plazo, es como que tu música empieza a tomar un protagonismo distinto en la escena y por ahí ya hay gente que espera que vos estés lanzando más música, entonces como que afianzás un poco a los seguidores, digamos, que eso para mí es súper importante, conseguir gente que realmente le gusta lo que haces y que esté esperando que saques música, digamos, y que apoye tu trabajo. Eh, y lo que tienen las plataformas muy grandes es la difusión, o sea, no sé, Sudbeat o Anjuna Deep o Suara, son labels que tienen muchos seguidores y que lo que tiene bueno también los labels de esa índole es que tienen seguidores muy fieles, como que respetan mucho lo que hace y saca el label. Entonces vos al entrar ahí es como que ellos te abren una puerta muy grande para presentarte hacia esta gente, hacia estos seguidores, y te da la posibilidad de que ellos puedan empezar a seguir tu música también.
Bien. Y a nivel shows, se te abren un montón de puertas, se te abrieron puertas, viajaste también. ¿Cómo surgió todo eso? O sea, a través de estos lanzamientos, me imagino, pero digamos, cómo se va llevando o cómo va apareciendo. Y sí, bueno, como yo te conté al principio, yo empecé siendo productor, entonces todo lo que se me fue dando en mi carrera de DJ fue gracias a la producción. Y sí, o sea, si miro para atrás, los últimos 2 años, o sea, que obviamente el 2020 no, ¿no? Pero 2018 y 2019 tuve muchas fechas, el 2019 más que nada, hice giras, todo, y todo eso fue gracias a la música que hice, digamos, que me empezó a mover más, a posicionar más y que la gente tenga ganas de irme a escuchar. Y sí, pero es como te digo, es como que no es que sacás un EP en Sudbeat y al otro día te están llamando los promotores porque quieren hacer fechas con vos. O sea, es un trabajo que va como de a poco vas generando y te vas a seguir creciendo y vas generando como tu impronta y tu calidad o identidad artística, por así decirlo. Y ahí de a poquito se van dando las fechas y eso que yo por ahí siempre digo también, que ahora que estoy dando clases o a mis alumnos, que no hay que desesperarse, porque cuando uno se desespera, eso se ve, lo ven tanto los promotores como los dueños de los labels, como los fans también, o los seguidores. Hay que estar tranquilo, porque si vos estás desesperado por querer ir a tocar y decir, no, pero yo sellé acá y tengo mi lanzamiento acá, miren esto, eso no es bueno tampoco. Entonces, nada, por ahí te puede pasar que tenés un lanzamiento en un label, no sé, Bedrock, y no pasa nada, y después no pasa nada, y no tenés más lanzamientos o no tenés fechas, y puede pasar, tampoco es que hay que estar esperando eso. Yo creo que hay que trabajar siempre a largo plazo y tener una visión de la carrera que uno quiere tener. ¿Cómo lo manejas eso? O sea, ¿cómo te das cuenta de esas cosas o cómo te diste cuenta vos y cómo lo llevas a cabo, digamos? O sea, ¿tenés alguien que te aconseja? Porque a veces también es jodido jugarse uno mismo, decir, bueno, no, acá estoy recargoso con esto, si bien por ahí te podés dar cuenta, pero cuando te das cuenta ya quizás es tarde. Sí, Digamos, ya ¿cómo te lo la manejas? mandaste. Ya te... Eh, y por suerte tuve mucha gente al lado y todavía la tengo, digamos, que me ayuda y a la cual le consulto y pregunto. Me acuerdo cuando recién empezaba, siempre pregunté todo. O sea, yo por ahí era pesado preguntando, pero intentaba no ser pesado como artista, mostrándome hacia la gente o hacia los promotores, ni nada. Intentaba hablar todo siempre con la gente que tenía de amigos, de conocidos, de colegas. Por eso también hace un ratito hacía hincapié en eso de generar vínculos con los artistas y con los label managers y con los promotores, para que vos tengas como un apoyo ahí y que puedas sacarte dudas y preguntar y decir, che, a ver, acá me la estoy mandando, esto lo tengo que hacer así, esto lo tengo que hacer así, porque nadie nace sabiendo y obviamente hay cosas para aprender constantemente y siempre va a haber alguien más capacitado que vos, siempre, seguramente, o con una experiencia un poco más grande, o entonces hay que preguntarlas. Yo siempre las cosas las pregunto y las pregunté y las sigo preguntando y hay que correrse del lado ese de artista de, bueno, yo hago lo que quiero y mi música, y si mi música es buena me voy a... No, hay que ponerse un lado por ahí un poco más humilde y decir, bueno, no, ¿cómo me manejo acá? Esto está bien, que me maneje así. Preguntar y usar desde todo, desde amigos que por ahí no estén tan metidos en la movida. Yo tengo un amigo que bueno, ahora sí, él está muy metido en Electronic Group, que es Simón, que él me ayuda en absolutamente todos los posteos que hago y todas las cosas, me ayuda para ver la forma de comunicar las cosas y de compartir y pensar la forma en que uno va a mostrarse, digamos, que hoy en día creo que es algo súper, súper importante. De una, ¿renegás un poco de eso o no? ¿Cómo te llevas con las redes?
No, creo que son una herramienta muy, muy buena, que nos da la posibilidad de estar en contacto con el público y con los fans y con los amigos y con la gente, con todo. Eh, que sí, por ahí pueden ser un arma de doble filo porque te pueden prender fuego, básicamente. Pero no, intento darle lo justo y necesario e intento usarlas de la mejor forma posible, digamos, de forma más responsable y la forma que mejor le sea también para mi música y para mí como artista. De una. ¿Dónde tocaste ese, más o menos para tener un panorama así por ahí en los shows que más te impactaron a vos y con quién te gustó compartir cabina? O sea, y, o sea, tus experiencias la que más disfrutaste, digamos. Estaría bueno que nos cuentes un poco y qué fue lo que viviste vos arriba del escenario. Bueno, eh, o sea, como primera experiencia, una de las que más me marcó fue tocar en Forja con Hernán, obviamente. O sea, yo era muy fanático de Hernán, siempre fui muy fanático de Hernán y nunca en mi vida me hubiese imaginado ni que Hernán hubiese usado un tema mío. O sea que, o sea, tocar con él en Forja, nah, o sea, era demasiado. Y también tocar en un lugar con una producción y un lugar tan imponente como es Forja, creo que es una de las experiencias más lindas que tuve. Eh, a pesar de que fue un opening, digamos, y todos los que son DJ saben que por ahí los openings no hay tanta gente y no es lo mismo que tocar en un main set o en un horario más principal, ¿no? Pero la experiencia de estar ahí es realmente algo muy, muy lindo. Poniendo un paréntesis Y ahí, ese, perdón, sí. ¿cómo preparaste ese show, digamos? Bueno, los 2 años que tocamos en Forja toqué con Guille bueno, con Guille tenemos una química muy linda en la cabina porque tocamos muchas veces juntos y justamente para Forja preparamos muchísimo los sets, pero porque para Forja hacemos mucha música nosotros, que fue ahí cuando empezamos a hacer colaboraciones y también pedimos mucha música a artistas de acá argentinos, digamos, para intentar de que toda la música que sonaba en esos openings, ya que iban a ser tan cortitos y apuntábamos más al streaming, porque sabemos que en el opening por ahí no hay tanta gente, queríamos que sea toda música nueva, que nunca había sonado, digamos. O sea, y es más, hay muchos tracks que ni siquiera los sacamos, que solamente sonaron esa noche y ahí quedaron. Así que la preparación sí es mucha, con meses de anticipación, ya haciendo los tracks y pensando en cómo íbamos a armar el set y con qué íbamos a abrir. Lo teníamos re preparado las 2 veces, los 2 años. Pero bueno. Pero, por ejemplo, con Guille tocamos back to back de main y no preparamos nada. Él va con su música, yo voy con mi música y tocamos como salga. Buenísimo. Bien. ¿Y qué me ibas a contar ahí un par de otros shows también? Perdón que te corté, pero nada, está bueno saber cosas de Forja. Bueno, yo creo que nos interesa a todos. Es un Sí, es sueño. una linda experiencia. Y después el año pasado tuve una de las fechas que fue, creo que o sea, si no fuese por Forja, de que todo lo que tiene Forja en sí, la fecha más linda y hermosa y significativa que tuve, que fue muy emocionante también, fue tocar en Brasil en un festival que se llama Resonancia, eh, que tocan Oliver Hunteman, Carmón, Agents of Time. Es un festival grande de más o menos 4.000, 4.500 personas, eh, que toqué en un horario en el intermedio, o sea, el festival duraba hasta las 10 de la mañana y yo toqué a las 2 más o menos. Era un solo stage, o sea que era un main stage. Y bueno, Pero bueno, nunca en mi vida había tocado para tanta gente con un sonido tan potente y fue una locura. Realmente, encima fue toda una experiencia porque el festival era un sábado, y yo viajaba el viernes desde Córdoba, viajaba para Sao Paulo el viernes, no el sábado. Y bueno, Luisvi, que es mi manager y el que me maneja todas las fechas, me había enviado los pasajes todo y como estaban en brasilero,
yo no había leído el día y él tampoco. O sea, nosotros pensábamos que salía el sábado yo, no el viernes. Y había hecho el check-in, todo, encima, ni siquiera me había fijado. Y el viernes me despierto a la mañana, veo el teléfono y tenía una notificación del Border No. Pass, digamos, que lo tenía en el teléfono, que me decía preembarque, no sé, en 20 minutos. Eran las 8:30 de la mañana y tenía a las 9:15, creo que salía el avión. No, Y así que me levanté, pero encima ni siquiera había, o sea, tenía todas las listas armadas, pero no había cargado todos los pendrives. O sea, tenía un solo pendrive cargado, así que prendí la compu, enchufé un pendrive, lo puse a cargar, agarré una mochila, metí creo que un calzoncillo, una remera y nada más. Saqué el pendrive así como estaba y me tomé un taxi y llegué, o sea, habían cerrado ya la puerta y le lloré a la chica que estaba ahí y le digo, mal. por favor, me tenés que dejar subir, no me puedo volver, le digo, no puedo perder este avión. Y me decía, no, que no, que no, y me mandé, porque yo veía que el avión estaba ahí todavía, y, y me mandé y estaban ahí y me dejaron pasar todo. Así que fue una Qué locura. calor, ¿no? Te Pero transpiraste la vida. sí, no, llegué todo así transpirado, medio que lloraba, no podía creer lo que me estaba pasando, decía, no me lo quería perder, no, era una de las fechas más importantes que tenía, no me lo quería perder. Y bueno, y pasó eso, o sea, llegué a Brasil y fue una de las mejores fechas que tuve hasta ahora. ¿Cómo fue tocar en vivo así con un sonido tan grande, digamos? Porque uno por ahí no está acostumbrado a tener un retorno con tanto volumen, tanta presión sonora de abajo, de los costados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sentiste, digamos? ¿Cómo lo manejás eso? Digamos, ¿cómo lo llevaste? Y nada, es una locura, es lo más lindo que hay, o sea, para los que somos fanáticos de la música. Estás adentro de la música literalmente. Sí, sí, aparte es, o sea, en los festivales también tenés todo, hay toda una organización muy grande, tenés stage manager, tenés, o sea, la gente que se encarga de que vos estés bien ahí, lo que necesites, la gente que se encarga del sonido, la gente que se encarga de que vos tengas el setup que pediste y que esté todo bien. O sea, hay como toda una organización muy, muy grande y muy dedicada a que salga todo bien, digamos. Entonces, trabajar así es algo realmente, nada, es lo que uno siempre sueña y lo que quiere hacer. Pasar de tocar en una fiesta chiquita a tocar en un lugar enorme donde todo suena y sale perfecto. Tremendo. Bancamos un segundito, voy a cerrar la puerta a ver si baja un poco el white noise. Se quejan del white Ah, sí, noise de ahí, la lluvia. sí, empecé a escuchar eso también. Igual mucho no va a cambiar porque Che, tenemos. está lloviendo fuerte, ¿no? Hay truenos, Está todo. lloviendo con todo, sí, una tormenta tremenda. Ah, Mucho no puedo hacer, amigos. Ya cambiamos el auricular, hicimos. Ahí prometieron auricular nuevo, no sé. Che, y bueno, tremendo lo de esa fecha, digamos. Me imagino también los nervios a la hora de poner el pendrive y ver si andaba, ¿no? Porque como lo sacaste, lo pusiste, no llevaste copia, nada, me imagino. no, tenía dos, o sea, uno ya lo tenía cargado y cargué el último hacia las apuradas, pero el viernes, yo llegué el viernes a Brasil y el viernes tengo varios amigos allá que ya era la segunda vez que iba a tocar a Brasil y me hice como un grupo ahí hay DJs y seguidores que son muy, muy buena onda y el viernes nos juntamos a cenar y bueno, uno de los chicos tiene DJs en la casa, todo, así que llevé el pendrive y los probé y ya me saqué los nervios de que estaba todo bien, digamos, y que no iba a Bien, tener problemas. genial. Pero sí, ¿Cuánto tiempo tocaste? toqué 2 horas, que bueno, o sea, para hacer un set de festival está bien, porque generalmente los festivales te dan 1 hora nomás. Yo siempre igual pido tocar 3, pero bueno, me alcanzó bien. Eh, y sí, me temblaban las piernas antes de subir, o sea, porque es subir a un escenario grande donde había 3.500 personas enfrente mío que estaban esperando que los sacuda, digamos, porque encima era un festival medio tecno. Eh, que sí, pero nada, yo siempre digo que es el primer play y por ahí la primer mezcla y después ya te. Nada. Me acuerdo que terminé de tocar y me largué a llorar, estaba re emocionado. ¿No?
no lo podía creer, era algo realmente Mal. impresionante. Es como que no llegás a vivirlo el momento. Demasiada data. Sí, sí, no, una cosa de loca. ¿Y cómo te dejaron la pista para arrancar? ¿Te la dejaron muy arriba? Sí, no, arranqué con una intro de cero porque era como que todos tocaban de main, digamos, no había un warm-up ni nada. Así que sí, arranqué de cero. Y la respuesta de la gente, Y tremendo, o sea, Brasil es muy similar acá, muy cálido el público, aparte les gusta mucho el tipo de música que ponemos, por ahí lo melódico, así, con buena cantidad de energía, pero aceptan de todo, así que tremendo, el público realmente las 2 veces que fui a Brasil fueron de mis mejores noches. bien. Y a Europa fuiste también, ¿no? Sí, a Europa fui 2 veces, también muy linda experiencia. Nada, nunca en mi vida había ido a Europa y fui a poner música, o sea que no hay mucho más para ¿Cómo decir. fueron o sea, cómo se te dio lo de los shows? ¿Con la agencia que Eh, trabajás? no, la primera vez que fui fue, no, todavía no trabajaba con la agencia, estaba por mi cuenta. eh, y fue en 2018 y fue por en Budapest. Vieron, Budapest son muy fanáticos del progre, una de las ciudades también muy más importantes, donde hay muchos fanáticos, digamos, que siguen el progresivo argentino, el sonido argentino en general. Eh, y me hablaron para tocar en Aquarium, que es uno de los clubes más importantes de Budapest, básicamente. Eh, y bueno, salió esa fecha y dije, bueno, voy a ver si, o sea, empecé a hablar con gente y le pedí ayuda al promotor de Budapest para ver si me podía dar una mano para conseguir más fechas y poder hacer algo un poco más grande y no ir y volver por una sola fecha. Y ahí salió el promotor de Budapest, me consiguió en Turquía, que toqué en Ankara y en Pixel, en un club muy lindo. Y después en España salieron varias fechas ahí en Barcelona, en Málaga, en Mallorca. Y, y ahí ¿El, armamos la primera gira. el mejor show que tuviste ahí, digamos, o que por ahí más disfrutaste? ¿Cuál fue? ¿En qué país? Eh, bueno, el de Málaga, a pesar de que fue muy chiquito, porque era en un chiringuito, le dicen ellos, que es ahí un lugarcito en la playa, eh, era para el cumple de uno de un amigo del que organizaba, y era como todo muy familiar. Eh, es más, me acuerdo que estaba la mamá de la novia del que organizaba, que tenía, no sé si 65 años, una cosa así, y estaba enfrente mío bailando como si De tuviese 20 fiesta. años. Sí, de fiesta, pero encima todo muy buena onda, no es que estaban desacatados, así, en descontrol, sino que estaban todos muy conectados en la misma, con la música. Y éramos 100 personas, ponele, pero nada, la pasé muy bien. Eso es lo que tienen por ahí los shows chiquitos, que por ahí lográs una conexión que en el show grande por ahí la podés lograr también, pero es más difícil. Así que de esa primera vez creo que a ver, todas me gustaron muchísimo porque era la primera vez también que viajaba tanto, nunca Claro, me no sé, tomé 30 aviones creo que en 3 semanas, qué locura. eh, una, una experiencia muy linda, pero creo que esa fue la que más me recuerdo del feeling que me quedó en la noche, digamos, de la gente y todo. ¿Y la segunda gira? Y la segunda gira fue el año pasado, 2019, eh, que fue después de Forja justo, que fuimos con Guille, con Antrim, fuimos juntos, hicimos 2 fechas juntos, estuvo muy buenas, porque bueno, viajamos juntos de acá a Argentina, nos fuimos juntos Ah, en el mismo divertido. avión, claro, fue muy divertido. Y encima tuvimos 2 fechas juntos, una en Rusia, en Moscú, una locura Moscú, una ciudad Zarpado. hermosísima también,
conocimos gente recopada, bueno, a Lobeski y Ewan Reel, que son productores conocidos de Sí, claro. Progressive. Ellos no, como que nos hostearon y nos llevaron a comer y bueno, hicimos unas entrevistas, todo muy, muy buena onda, recopada la gente de Rusia, súper cálida, a pesar de que viste que te dicen los rusos son re fríos, qué sé yo, la pasamos súper bien. Y después tuvimos una fecha en Barcelona, que Barcelona estaba, nosotros, yo por lo menos tengo muchos amigos de Bariloche que están viviendo allá, así que nada, fue como Argentina, o sea, eran casi todos argentinos los que estaban en el boliche, así que estuvo muy bueno también. Las dos fechas esas que hicimos estuvieron muy, muy buenas. Y después de ahí me fui a India, que hice India y Sri Lanka, que ahí fui solo, no fui con Guille, porque Guille se volvía para acá, para Argentina. Y también, bueno, India y Sri Lanka fueron una locura completamente. No solo las fechas estuvieron buenas, pero bueno, tuve la mala suerte de que se me canceló una, se canceló ahí sobre la hora. Entonces hicimos 2 shows, iba a ser 3 shows y hice 2 nomás. Pero ¿cómo fue llegar ahí, tipo, una cultura totalmente distinta? Sí, ¿Y qué fue? Más allá de los shows, digamos, eso es qué una fue locura, porque lo que te impactó, o sea, y también lo que te dejó, ¿no? sí, bueno, eso es una locura porque es una cultura completamente diferente a la nuestra, desde la forma en que se maneja las calles, hasta comen, hasta la forma que tienen para comunicarse, todo estuvo muy impactante. Me encantó como experiencia, o sea, estuvo muy, muy bueno. Fue muy intenso porque eh, 3 ciudades más Sri Lanka, que es una isla pero que no es India, es Sri Lanka, es un estado completamente aparte, en 4 días, o sea que casi no dormí, mucho avión, mucho control de pasaporte, aduanas, estaciones, que fue un viaje, pero fue una experiencia muy, muy. Qué bueno, hermano. La verdad que impresionante todo lo que te sucedió, ¿no? Cuando mirás así un poco para atrás, ¿qué te pasa? Ahora, sobre todo en la pandemia, que tuvimos un montón de tiempo para pensar, para mirar. Para reflexionar. Sí, y nada, ahora por ahí me lo decís y lo hablo y todo, y sí, es una locura. Yo jamás pasó, como te dije antes, nunca me hubiese imaginado que Hernán es un tema mío, o sea, desde el principio de producir. Entonces sí, nada, es una locura y estoy súper agradecido de todas las cosas que pasan y que pasaron, digamos. Voy a ir para abajo para ver si se escucha un poco menos la lluvia. Sí, pues hasta yo la escucho de acá. Está terrible, no sabes lo que es esto. Se prendió fuego todo. La ciudad entera, no sé. A ver acá si estamos mejor. Sí, ahí va. Va, por lo menos yo Disculpa te escucho. los desperfectos técnicos. Impresionante. Ahí vamos mejor. No te podía Sí, ahí el escuchar. sonido va mejor. Sonido de fondo de lluvia, Sí, perdón. todo bien, todo bien. Perdón, pero el tiempo no lo puedo controlar todavía. Pero bueno, la verdad que una locura, ¿no? Pensar, ver un poco lo que pasó. Nada, bueno, situarte con la cabeza en diferentes lugares, me imagino las cosas que tenías también para este año, ¿no? Sí, bueno, el año quedó bastante parado, digamos, en tema de shows. O sea, ya tenía la mitad toda la primera mitad del año ya estaba muy armada, con un montón de shows. Y bueno, se paró y sí, la verdad que fue un parate para todos y todas las que trabajamos acá en la industria de la música y cualquier tipo de show o espectáculo, la verdad que fue bastante duro. Pero nada, hay que seguir positivos
nada, y seguir trabajando para que todo pueda volver a seguir su rumbo, digamos. Ahí me están preguntando algo de mezcla, que tires algo de mezcla de DJ. ¿Usás 2 canales vos, no? ¿O sos de usar más de 2? No, generalmente pido 3 DJ en el setup e intento usar las 3. Buenísimo. ¿Y cómo organizar Siempre, carpetas? sí, la tercera DJ me parece fundamental para organizar también, estar como un paso adelantado de la música que vas a usar, que eso creo que es como un arma muy, muy buena para estar como un pasito adelante y no estar pendiente del tema que vas a poner después del que está sonando, digamos, como poder estar un tema más adelantado y a la misma vez de poder tener el uso de algún loop o dejar alguno más arriba. Eh, Particularmente me gusta mucho poder jugar un poquito más. Yo soy de hacer mezclas muy largas y poder dejar un loop largo y en la otra CJ buscar el otro tema que voy a usar, me facilita y me hace que la sesión sea mucho más dinámica. Eh, y en cuanto a la playlist me preguntaste, ¿no? ¿Cómo la... Sí, ¿cómo Cómo, organizás, digamos, las carpetas o los pen? eh, bueno, depende mucho el tipo de show, ¿no? Y la cantidad de horas que voy a tocar. Pero siempre, o sea, tengo en mi record box de la compu, tengo toda la música dividida por meses, como para saber si es más nueva o más vieja. Y esa música siempre la tengo cargada, o sea, la más actualizada la tengo siempre en la carpeta grande en los pen. Siempre uso pendrive bastante grandes como para poder tener música de sobra, digamos. Y además de tener dividida la música por fecha, después tengo subdivisiones por intensidades, desde bajo, medio alto, alto, closing, eh, momento, por ahí después tengo alguna carpeta con música más, con clásicos o música más vieja. Eh, y obviamente siempre eso es como que es un trabajo que voy haciendo constantemente en el Record Box para tener todo siempre más o menos en movimiento, las carpetas. Pero obviamente siempre para cada fecha preparo como un playlist con varios playlists individuales. Siempre divido para la primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora con la música que más o menos quiero poner. Pero bueno, siempre tengo, como te decía, al tener toda la música ordenada, después es súper fácil también si en ese momento se te ocurre poner algo distinto o querés optar por otro lado o lo que sea, al tenerla ordenada es como una muy buena opción y ayuda. Buenísimo. Buenísimo. Y a nivel técnico ese de producción, digamos, nos metemos un poco ahí y ya en un ratito ya no te molesto más. Tranqui, Eh, tranqui, tranqui. ¿qué, qué estás usando? O sea, ¿qué usás? Así, ¿qué plugins o qué herramientas? ¿Tenés cosas externas? Bueno, externo tengo un Virus TI 2 Desktop y tengo un Prophet 6 Sequential, que son como los dos sintetizadores que son básicamente mis últimas producciones de los últimos 2 años, vienen de ahí, del Virus. Y bueno, el Prophet lo tengo desde el año pasado, pero eh, están en todas mis producciones. Creo que la versatilidad y la dinámica que te da producir con instrumentos externos es muy interesante a la hora de producir, a pesar de que yo siempre producí obviamente con VST, eh, pero la dinámica de grabar, de llamear en vivo, viste, como generar como un ambiente más de tocar y divertirte y de grabar y te da unos resultados por ahí un poco más interesantes a veces que estar muy pegado al BST, que no quiere decir que esté bien o mal, solamente mi percepción de verlo. Eh, con BST puedes generar resultados completamente excelentes
y buenos también. Eh, y bueno, después, o sea, en la compu tengo varios VSTs que uso y que obviamente están, capaz a veces digo, acá tengo que usar esto, acá voy a usar lo otro. Y los que más uso son el Omnisphere y puede ser el Diva o el Monarch de Native Instruments que está dentro del Reactor, que es un ensamble del Reactor, no sé si lo conoces o no. De BST que una. es una emulación del Moog, tiene todos los filtros del Moog y genera unos bajos muy potentes, los filtros son muy buenos, los osciladores son muy buenos y, y como decía, ¿no? Es un BCT que es digital todo, pero tiene un sonido con una calidad muy buena, con muy lindos armónicos. Eh, Así que eso como por ahí en la parte más creativa, digamos. Buenísimo. ¿Sos de armar, ponerle un loop del track y laburar y empezar a improvisar con ese loop? ¿O cómo sos de laburar los tracks? Y no tengo una forma específica, digamos, como que voy viendo para dónde va la inspiración, ¿no? Eh, últimamente estoy haciendo mucho lo de sentarme en el piano y tocar el piano, me grabo algunas melodías y parto mucho de la melodía en sí. Que eso también me hizo producir como de otra forma. Antes era muy de sentarme, armar un loop con un bajo, groove, y cuando sentía que el groove estaba muy bueno, ahí me ponía a hacer una melodía. Y ahora estoy, o sea, no es que, no, que lo dejé de hacer, porque a veces hago eso, pero me parece muy interesante arrancar del lado melódico sin poner nada, es decir, sin kick, sin nada, y ir dejando que como que la melodía o buscar un lead o un hook o un riff o algo que sepas como que vas a decir, bueno, esto va a ser el track, ¿sí? O sea, esta melodía va a ser el track. Entonces como que encarás el proyecto de otra forma, por ahí lográs utilizar menos elementos, puedes hacerlo un poco más minimalista, un poco más, eh, como más, no sé si moderno sería la palabra, pero como, eh, nada, centrarte más en un solo elemento, lo que vos crees que va a ser lo más importante del track. Y creo que eso ayuda muchísimo en la parte creativa. Buenísimo. Bueno, este jueves va a estar dando ahí una masterclass. Estaría bueno si podés contar un poco de eso también. Por ahí Bueno, hay gente sí, que le interesa. sí, aprovechamos para invitarlos a todas y todos los que estén escuchando, que se quieran sumar. Eh, el jueves vamos a dar una masterclass, un workshop, o como quieran llamarlo, ahí con los chicos de RMTM. Y bueno, mi idea era enfocar la clase más que nada en lo que sería una premezcla final o cómo lograr tener o presentar, digamos, un archivo de pre-master a un ingeniero de mastering o al sello que después se encargue de hacer el pre-master, ¿no? Perdón, el master final, ¿no? Que creo que es algo que donde hay mucha data dando vuelta, porque hay algunos que lo hacen de una forma, hay otros que lo hacen de otra forma. Y bueno, ahí hoy justo estuve armando unas tipo de diapositivas para plasmar varios elementos importantes que creo que hay que hacer mucho hincapié y de puntos que por ahí uno no sean importantes en los formatos, en la forma de exportar el audio, o que por ahí uno los tiene así de, de directo de Ableton y usa como está, digamos, y por ahí no los tocan, no los cambian, y hay muchas cositas que pueden llegar a ayudar muchísimo en este último paso antes de la masterización. Y obviamente voy a mostrar un premaster final justamente voy a usar uno de los tracks del último EP de Sudbeat que saqué. Voy a mezclar ahí las partes más importantes, mostrar básicamente los procesos, sin ir a lo creativo, digamos, sin ver cómo hacer un bajo, cómo nada, cómo son los efectos, ni nada, sino ir netamente
a lo técnico de la mezcla, digamos. Los niveles, los volúmenes, los faders, las automatizaciones. Y bueno, básicamente eso. Excelente. Ahí dice, sí, el jueves nos vemos, bueno, parece que hay gente que se va a sumar. Vas a estar como mezclando básicamente en vivo un poco y mostrando cómo laburás. Las Sí, cosas que usás. mezclando un poco en vivo y mostrando los procesos que uso. También mostrando por ahí que a veces con cosas muy simples podés lograr resultados muy óptimos. También vamos a hablar un poco de plugins especiales para hacer y para usar ahí en los premaster. Y después vamos a hacer también una premezcla por buses, se llama, que es lograr sectorizar los canales para que la computadora trabaje con menos procesamiento y lograr por ahí un resultado un poquito más prolijo, más limpito. Buenísimo. Ahí está bueno, hay una pregunta que hacen. Generalmente de tus tracks, ¿qué tiempo te llevan? O si por ahí le das importancia a eso, o cómo sos de laburar eso. No, o sea, si te soy Que salga sincero, cuando creo tenga que, efecto. sí, si te soy sincero, creo que los mejores tracks que hice los hice muy rápido. O sea, no tardé nada, capaz, o sea, la idea por ahí en plasmar el track, dibujarlo, hacer la melodía, todo, por ahí, es más, tengo algunos tracks que los he hecho en un día con él, son creo que de los mejores que he hecho, pero bueno, después es un proceso terminarlo, que por ahí a veces es muy tedioso, o dejarlo. Hace poco leí una entrevista, no me acuerdo si era Patrice Baumel, o sea, el último 10% del track que vos le dedicás puede ser lo que haga que el track se destaque, digamos, que sea una bomba a que sea un track normal, bueno, digamos. Entonces, creo que sin ponerse en quisquilloso y no cerrarlo nunca, está buenísimo plasmar las ideas rápido para que vos puedas tener una idea y no después pero trabajar bien para que la mezcla, para si tenés que grabar los sintes de nuevo, si tenés que regrabar una melodía, si tenés que regrabar lo que sea, que lo vuelvas a hacer, pero que ya la idea la tengas. Así como también he hecho tracks que me han demorado muchísimo tiempo, o por ahí los haces y los dejás y después los volvés a agarrar y ahí los terminás. Pero no tengo, diga, bueno, hasta acá llegué, no hago más. Generalmente igual hago eso. Si veo que no me gusta, borro todo y arranco de cero. Eso me ayudó un poco a terminar, creo que a agarrar ese ritmo de terminar los tracks, porque por ahí si empezás con eso de guardo, por ahí después tenés 78.000 loops o ideas y nunca las terminás. Entonces, siempre fui más partícipe de trabajo. Si no me gusta o llegué a un momento que ya digo, bueno, esto. Ahí se nos fue, ¿no? Ah, ¿sí? Se nos fue un toque. Ahí ¿A dónde volviste. está? Ah, ¿A dónde te fuiste? yo estaba acá. Pero encima vos te veía, no sé cómo está correcto. ¿Me ves? ¿A mí me ves bien? Sí, 10 puntos. Estamos con problemas de conexión, es tremendo. Sí, puede Bueno, ser. ese, buenísimo, buenísimo todo. ¿Cuándo se termina un track? Preguntan ahí como última pregunta, me parece que está bueno saber cuándo se termina. ¿Cuándo se termina un track? Y es muy relativo. Creo que algo muy importante para mí es que yo siempre hago la última, una escucha ahí con todas las luces apagadas, levantado, intentando bailar, si es obviamente un track más tirado para la pista, ¿no? Y imaginándolo, si sos DJ, imaginándote a vos poniéndolo en una fiesta, o imaginándote a un DJ que te guste, que lo use, imaginándotelo a él poniéndolo y sintiéndolo, imaginándolo en el club, con sonidos fuertes, si podés subirle el volumen a tus monitores, de subir, apagar la luz, bailar, y sentilo, y ahí creo que una vez que ves que funciona o que a vos te gusta y que estás contento,
creo que ya está. Después, todo lo que venga después, si lo sellás, si te lo usan, si lo editas, lo que sea, es un complemento, pero creo que lo más importante y lo que uno nunca se tiene que olvidar es que la música uno la hace porque a uno le gusta también, no apuntando a que la use tal persona o que salga en tal sello o lo que sea. Eh, entonces nada, a buscar eso, buscar que a uno Sos le de, guste y le... de una. Sos de comparar por ahí tu música con otra música de otros artistas o con vos mismo para más que nada el audio final que Eh, elegís. sí, sí, o sea, técnicamente lo hago, pero hay que elegir muy bien la música con la cual vos querés compararte. Si te comparás con un artista muy grosso, lo tenés que hacer muy humildemente y sin tirarte vos abajo, digamos, ¿sí? O sea, porque si vos estás constantemente comparándote con Guy J, nunca vas a querer terminar un track porque o sea, no le llegás ni a los talones. O sea, No a hay mí me forma de pasa, llegar. yo escucho temas de Guy J o de, me gusta mucho lo que está haciendo Yoto ahora o no sé, Ken también me gusta mucho. Eh, y lo escucho y digo, che, no, o sea, no puede ser. Eh, nada, es verlo desde otra perspectiva y decir, bueno, a ver cómo usan los elementos, cómo mezclan, cómo usan los volúmenes. Intentar verlo de una forma de decir, bueno, a esto quiero llegar o hasta ahí voy a llegar, pero sin la necesidad de dar esa calidad, porque por ahí no te sale y es algo frustrante en ese momento. Entonces, lo de compararme con tracks propios lo hago mucho para también, bueno, justamente ahora hace poco me mudé de estudio, entonces me ayuda mucho también a pensar cómo escuchaba antes los tracks, a cómo los tengo que escuchar ahora en el nuevo estudio, que estoy terminando de acustizar y todo. Eh, entonces es una buena herramienta comparar también si vos, por ejemplo, hay un track tuyo que te gusta mucho y que sabés que anduvo bien, que a la gente le gustó y de todo, es una buena referencia usarlo para tus nuevos tracks, para saber si estás siguiendo un camino más o menos en calidad de sonido y si podés obviamente superarte. Entonces es una buena referencia. Y también uso muchos artistas argentinos que me gustan cómo suenan, los uso muchísimo de referencia también para compararla cómo viene mi mezcla y cómo viene sonando. Buenísimo, brother. Bueno, por último te voy a preguntar acerca de la playlist que armaste ahí para el back to back, Sí. que cuentes un poco de qué consta y ahora la vamos a compartir también. Así la escuchan todos. Bueno, hay un poco de todo en la playlist esa, hay desde Apex Twin a... Todo es música, creo que no puse nada de electrónica. Bueno, hay un tema de Sasha De una. del Late Night Tales del Refracted que hizo en vivo, que es un discazo que si no lo escucharon, les recomiendo a todos los que estén online que lo vayan a escuchar. Que está el video en vivo, también el DVD completo en YouTube, hermoso, hace clásicos desde Expander a Wabi Gravi, que son todos temas clásicos de Sasha, los hace en reversiones en vivo. Y después hay de Pala, que me encanta, que es una banda, bueno, que es también un rock psicodélico muy divertido, muy lindo, que tiene un sonido vintage impresionante. Después hay Boards of Canada, creo que puse. Radiohead, bueno, y agregué para los que capaz que no saben, me gusta mucho Catriel, no sé si lo conocen o no, eh, que es un pibe que están haciendo medio, es como un trap, una onda así medio No, rara. La verdad me saca muy del lugar lo que producen. El Paco Amoroso, es como algo totalmente outside the box, le digo yo, como que no tiene un estilo propio para definirlo. Eh, y me parece demasiado original lo que hacen. Entonces, como productor está muy bueno escuchar a veces cosas totalmente distintas,
pero a la misma vez que tengan muy buen contenido. Aparte son músicos, son chabones que son músicos de conservatorio, o sea que la tienen re clara en cuanto a composición y todo. Así que, y bueno, es argentino, así que les recomiendo que lo escuchen también, se van a divertir un poco. Sí, alto personaje. Alto personaje, sí. De una. Bueno, ese, te agradezco tu tiempo, tu data, tu información, gracias por compartir. Y nada, costó tenerte acá, 54 entrevistas, pero buenísimo que te 54 ya, sumaste. Van 54, una locura. ¿fue de este año Pero nomás? bueno. Sí. ¿O el ¿Cómo? año pasado era? No, lo arranqué este año, en marzo. Pero bueno, Le sinceramente. metiste. Le metí. Y no había mucho para hacer en la cuarentena. Sí, fue una buena iniciativa para estos momentos. De una, hay mucha gente que se sumó después, mucha gente que ve las charlas. Y nada, la verdad que se aprendió muchísimo y está buenísimo siempre contar con gente que aporte a la escena, ¿no? Que cuente desde adentro también cómo se vive y por ahí la data que se pueda sumar, que pueda ayudar a la gente, ¿viste? En lo que sea. Que obviamente también me ayuda a mí, me encanta. Así que nada, igual nada, ahora vamos a frenar un poquito, dentro de poco vamos a hacer un parate. De bueno, un respiro. Sí, de una. Sí, pero bueno, sí, bueno, bueno, gracias a vos por invitarme y gracias a toda la gente que está, no sé cuántos hay, no sé si estoy viendo bien. sí, estuvo, ahora hay 40, estuvo sus momentos lindos de 60, 70, 80, pero después también hay mucha gente que la ve en diferido, como se decía en la época nuestra. De una. Queda ahí Bueno, subido. gracias a todas y todos los que se sumaron y gracias a vos por invitarme y bueno, espero que les haya gustado y servido lo que compartimos acá. Y bueno, súmense también a la masterclass de RMTM el jueves, los que quieran, que va a estar buena. Y bueno, eso. Gracias y espero que nos podamos ver pronto en alguna pista. De una, hermano. Gracias, un placer, Cuídense todos, gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.